día a todos. Mi nombre es Nicolás Maltese. Armé esta presentación en conjunto con Fernando Latanzi, Andrés Berger y Sebastián Masili, que me hicieron sus aportes. El título de esta presentación se define como estrategias para optimizar el manejo de maíz en diferentes entornos productivos. Bueno, para comenzar voy a mostrar una hoja de ruta en donde caracterizaremos los entornos productivos en Uruguay. A partir de ahora los llamaremos ambientes. Definiremos los ambientes característicos de maíces tempranos, maíces tardíos y de segunda para explotar estabilidad o potencial de rendimiento, principalmente a través de la práctica del ajuste en la fecha de siembra. Por otra parte, definiremos cómo esperamos que venga el ambiente para la zafra 23-24, asociado a lo que todos conocen como fenómeno ENSO. Y finalmente, aparte del ajuste de fecha de siembra, estaremos mencionando algunos conceptos de densidad de plantas y genotipo acorde al ambiente de crecimiento esperado. Bueno, para comenzar me parece importante definir qué entendemos por ambiente, que el ambiente no está definido por el sitio per se, sino que es una combinación de características edáficas que para nuestro caso, en nuestros ambientes, está asociado a suelos con cierto nivel de degradación o grado variable de degradación, combinado con alto contenido de arcillas que por lo general presentan limitaciones en la entrega de agua al cultivo, ¿no? Respecto al clima, la mayor cantidad de superficie agrícola y específicamente de maíz en Uruguay se realiza bajo secano, por lo cual este es un punto clave, y no solamente el clima es incierto, sino que también presenta muy alta variabilidad. Y combinado a los dos anteriores, el manejo del cultivo, que frecuentemente se asocia a manejos defensivos, densidades de planta de media a baja, atrasos en la fecha de siembra y bajo o nulo usos de insumos, por ejemplo, fungicidas. Ese es el ambiente con el que la media se maneja en la región. Bueno, para comenzar la presentación me parecía interesante definir qué entendíamos por periodo crítico, ya que es el momento en el cual se define el rendimiento de cultivo de maíz. En esta figura podemos observar cómo estreses en diferentes momentos a lo largo del ciclo de cultivo penalizan la productividad del mismo respecto a un control sin estrés. Estreses alrededor de 30 días de floración son los que principalmente penalizan el rendimiento a través de reducciones en el número de grano, que es el principal componente, y estreses más ubicados en el momento de llenado penalizan el otro componente, que es el peso de grano, pero en menor medida. Y no solamente importa el momento en el que ocurre el estrés, sino la intensidad del estrés. En esta figura, independientemente de los tratamientos, podemos ver que el rendimiento se reduce en función de la intensidad del estrés, es decir, cuanto mayor es el déficit de agua, en este caso, se reduce linealmente el rendimiento. Bueno, acá quiero destacar dos hitos importantes. A mi entender, uno es en el año 1998, donde aparecen los eventos biotecnológicos de protección contra insectos, que lo que permite es ampliar la ventana de fecha de siembra hacia fechas más tardías, buscando estabilidad del rendimiento a expensas de un menor rendimiento potencial. Sin embargo, recién a partir del 2008 en adelante se hace una adopción masiva de esta tecnología. Un ejemplo interesante que me compartió Fernando Latanzi, a partir de datos publicados de Aníbal Cerrudo, en donde calcula el tiempo térmico que demora el periodo crítico para un maíz temprano y tardío. Entonces, para el caso de la estanzuela, Fernando pudo calcular que el periodo crítico para el caso de un maíz temprano, que se ve en azul, va a caer aproximadamente entre mediados de diciembre a mediados de enero,
Y para el caso de un maíz tardío, el periodo crítico lo ubica entre inicios de febrero a inicios de marzo. Ahora bien, teniendo en cuenta el ambiente para cada una de estas fechas de siembra, en esta figura podemos ver la marcha anual de la radiación solar y la temperatura a lo largo del año. Y si tenemos en cuenta dónde caen los periodos críticos de cada una de estas fechas de siembra, en este caso fecha de siembra temprana, en este caso periodo crítico de fecha de siembra tardía, podemos ver que exploran diferentes niveles de radiación y temperatura durante su periodo crítico, lo que determina diferencias de alrededor del 12% en el cociente fototermal. El cociente fototermal está muy asociado a lo que es el rendimiento potencial del cultivo y relaciona la radiación en el numerador y la temperatura en el denominador. Es decir, tenemos un 12% la caída de fuente aproximadamente en un maíz tardío respecto a un temprano. Y esto se puede reflejar con datos locales, donde se puede ver que para el 50% de los casos, un maíz de primera respecto a un maíz de segunda le saca aproximadamente 1 tonelada de diferencia en su rendimiento potencial, independientemente de la variabilidad observada. Por otra parte, entonces nos planteamos por qué hacemos maíz tardío, ¿no? Y un poco la respuesta está acá. Esta figura representa el agua disponible para el caso de un maíz temprano, el almacenaje de agua. Se puede ver que la línea negra para una serie de muchos años en la estanzuela, en un suelo que tiene una capacidad de almacenaje máxima de 90 milímetros, se puede ver la línea negra que representa la mediana para toda la serie histórica, y los valores en gris representan el percentil 20 y el percentil 80, es decir, 3 de cada 5 años caen dentro de esta variabilidad, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta la fecha de siembra de maíz temprano, que es alrededor de mediados de septiembre, en este caso está simulado para el 20 de septiembre, podemos observar que tenemos una muy baja probabilidad de no partir con el perfil lleno de agua, ¿no? Y bueno, el cultivo empieza a desarrollarse y a crecer, y a partir de inicios de noviembre, la primera semana de noviembre, empieza a caer drásticamente el almacenaje de agua en el suelo. Y si nos ubicamos alrededor del periodo crítico, esta es la condición que podemos observar: no solo disminuye drásticamente el almacenaje de agua, sino que aumenta de manera marcada su variabilidad entre los años. Si tomamos en cuenta la línea roja, que representa el 50% del agua útil como un umbral de estrés, podemos ver que frecuentemente estamos en condiciones de estrés hídrico en el periodo crítico para el caso de un maíz temprano. Y en el caso de un maíz tardío, que en este caso se simuló con una cobertura previa que se termina quemando a inicios de noviembre, y fíjense cómo se empieza a recuperar el almacenaje de agua en el suelo hasta llegar a capacidad de campo. Sin embargo, alrededor de la fecha de siembra para este maíz tardío, fíjense que empieza a aumentar mucho la variabilidad o la probabilidad de partir con el perfil lleno de agua a la siembra. Y si nos vamos hacia el periodo crítico, alrededor de el mes de febrero, podemos ver que el almacenaje de agua es superior comparado con el del maíz temprano, lo que se traduce en esa mayor estabilidad de rendimiento, ¿no? Ese almacenaje de agua es mayor en el tardío y se puede explicar mediante esta figura. Acá se ven las precipitaciones mensuales a lo largo del año para la estanzuela y la evapotranspiración potencial en cada uno de los meses, y el balance hídrico aparente, que es la diferencia entre ambos. Y de vuelta, si ubicamos los meses donde ocurren los periodos críticos para un maíz temprano y tardío, podemos ver que la mejora en el almacenaje de agua en el maíz tardío no se da porque llueva más, que son las barritas azules, sino porque disminuye drásticamente la demanda atmosférica, lo que genera un balance hídrico más equilibrado. Esto se puede reflejar con datos publicados para una serie de años en maíz de primera y maíz de segunda, donde se puede observar claramente que la variabilidad del maíz de primera
es muchísimo más alta que la del maíz de segunda, e incluso en años donde el maíz de primera le va muy mal, el maíz de segunda gana en rendimiento. Bueno, un ejemplo claro en línea con lo anterior lo representa esta figura, en donde se puede ver en el eje Y la ventaja del tardío, es decir, la diferencia de rendimiento del tardío menos el temprano en función del rendimiento del temprano. ¿Cómo se interpreta esta figura? Valores positivos, gana maíz tardío, valores alrededor de 0, empatan maíz temprano y tardío, y valores negativos, gana maíz temprano. Estos datos se construyeron con experimentos en donde se realizaron específicamente los mismos tratamientos tanto para fecha de siembra temprana como para fecha de siembra tardía. Presentamos tres sitios, sureste de Buenos Aires, en Argentina, datos de Iña La Estanzuela y datos del litoral entrerriano. Todos estos ambientes tienen algún tipo de limitante. Sureste de Buenos Aires, por ejemplo, presenta suelos someros con baja capacidad de almacenaje de agua, y Iña La Estanzuela y Entre Ríos, suelos con baja capacidad de almacenaje por alto contenido de arcillas, por ejemplo. Bueno, yendo a explicar este comportamiento, si nos ubicamos en el rango de rendimientos más elevados, donde le va muy bien al maíz temprano, el maíz tardío no presenta ventajas. Luego tenemos rangos entre 6 y 8 toneladas, en donde puede ganar tardío, puede ganar temprano o pueden empatar, y rangos de menor rendimiento para el temprano, donde el tardío le puede llegar, para el caso nuestro, a sacar hasta más de 2 toneladas al maíz temprano. Bueno, otro ajuste que me parece importante mencionar para el cultivo de maíz es el ajuste de densidad de plantas, y me pareció interesante traer a colación este enfoque clásico que relaciona el número de granos por planta en función de la tasa de crecimiento por planta alrededor de floración. Es básicamente la famosa curva tasa-número, que está muy asociada a cómo se define el rendimiento en el cultivo de maíz. Podemos ver que la línea azul representa los granos fijados en espiga 1, la línea roja los granos fijados en una eventual espiga secundaria. Bueno, esta curva tiene algunas características. Tiene un umbral mínimo por debajo del cual la planta no fija granos, y un umbral, por encima de ese umbral de tasa de crecimiento por planta se empiezan a fijar granos en la espiga secundaria. Y luego tiene un umbral más alto de tasa de crecimiento por planta, por encima del cual se empiezan a fijar granos en espiga secundaria. Sin embargo, es necesario destacar que a pesar de que acá se logra un número de granos máximo para la espiga 1, generalmente no es donde se maximiza el rendimiento, sino que la maximización del rendimiento por unidad de área se da alrededor de esta tasa de crecimiento por planta. Debido a que la tasa de crecimiento por planta está definida por el cociente entre la tasa de crecimiento del cultivo alrededor de floración y la densidad de plantas que utilizamos, podemos observar que para un determinado ambiente, acá se ve el rendimiento por unidad de área, con una densidad intermedia, por ejemplo, de 6 plantas por metro cuadrado. Esta es la tasa de crecimiento por planta que maximiza el rendimiento para este ambiente. Ahora bien, si el ambiente mejora o esperamos un mejor ambiente de crecimiento durante el periodo crítico, aumenta nuestra expectativa de rendimiento, pero esa mejora en la oferta ambiental es capturada a través de una mayor tasa de crecimiento del cultivo, y por lo tanto, para mantenernos dentro de este rango de tasa de crecimiento óptima, deberíamos aumentar la densidad para maximizar el rendimiento por unidad de área. Por el contrario, cuando el ambiente esperado durante el periodo crítico empeora,
necesitaremos bajar la densidad de plantas para aumentar la cantidad de recursos por unidad de individuo y mantenernos dentro de este rango de tasa de crecimiento óptima. Por eso decimos que la densidad debe ajustarse de acuerdo al ambiente. Bueno, algunos ejemplos ya con datos reales, en donde se relaciona el rendimiento en función de la densidad de planta utilizada para distintos tratamientos, donde se aplicaron estrés hídrico en 70 días alrededor de floración. Tenemos un grupo de menos 300 milímetros, menos 150 milímetros y un grupo sin deficiencias hídricas. Se puede ver que no solamente cambia el nivel de rendimiento alcanzado, sino que también cambia la densidad que maximiza el rendimiento para un ambiente dado. Es decir, en la medida que aumenta la oferta ambiental o mejora el ambiente, podemos observar que la densidad óptima para maximizar ese rendimiento debería ser mayor. Algo similar pasa con distintas dosis de nitrógeno, donde se puede observar un testigo sin fertilizante, 90 kilos de N y 300 kilos de N. Lo que se puede también observar es que no solamente cambia el rendimiento alcanzado, sino que también cambia la densidad que maximiza el rendimiento para cada uno de estos grupos. Bueno, algo que me parece importante mencionar respecto a la disponibilidad de materiales con la cual contamos hoy es que la genética moderna tiene ciertas características importantes respecto a una mayor tolerancia a estrés y una mayor plasticidad reproductiva. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en esta publicación, en donde se relacionan el número de granos por planta, que es las curvas que vimos recién, en función de la tasa de crecimiento por planta alrededor del periodo crítico. Y cada uno de estos cuadritos representa híbridos de distintas décadas. Nos vamos a centrar en los dos materiales más contrastantes, el del 83 y el del 2012, y lo que se puede observar es que cuando nos ubicamos en muy bajas tasas de crecimiento por planta, es decir, ambientes muy restrictivos, el híbrido viejo, fíjense que hay muchos individuos que no fijan granos directamente en su espiga. Sin embargo, el híbrido más moderno, del 2012, a tasas muy bajas ya empieza a fijar granos en la espiga 1. Y por otra parte, si nos vamos a observar altas tasas de crecimiento por planta, podemos ver que el híbrido moderno presenta mayor número de granos por planta relativo al híbrido viejo, y que esto posiblemente y seguramente esté asociado a granos fijados en espigas secundarias, como vimos anteriormente. Bueno, otro efecto importante de la densidad de plantas tiene que ver con cómo regula la temperatura la planta durante su crecimiento. ¿Cuál es la capacidad que tienen las plantas para regular su temperatura durante el ciclo? Es a través del proceso de transpiración. Cuando tenemos déficit hídrico y se imposibilita la transpiración, básicamente se cierran los estomas, se cartuchan las hojas, y si ese proceso persiste en el tiempo, asociado a, por ejemplo, altas temperaturas y déficit hídrico, la planta mata área foliar. Según donde caiga ese estrés, como vimos anteriormente, se puede afectar el número de granos por planta o el peso de granos, alguno de estos componentes, ¿no? Esto un poco lo que representa es la penalidad que tendríamos en rendimiento por tener una ola de calor alrededor del periodo crítico. Principalmente alrededor de R1 y R2 se ven las mayores penalidades sobre el rendimiento, principalmente afectando el número de granos por planta. Ahora bien, como veíamos anteriormente para el caso de un maíz de segunda, donde la línea negra representaba el almacenaje de agua a lo largo de su ciclo de crecimiento, en este caso intentamos simular una densidad normal y bajar la densidad de plantas a ver cómo se afectaba el almacenaje de agua en el suelo para un planteo de baja densidad. Y lo que podemos observar es que si partimos de una fecha de siembra de alrededor de mediados de diciembre,
La línea negra representa la media histórica y la azul representa la media histórica, pero para una baja densidad de plantas. Podemos ver cómo la baja densidad de plantas impacta en el almacenaje de agua, mejorando el balance hídrico, sobre todo alrededor de floración. Un ejemplo claro de esto, este es un ensayo donde realizamos tratamientos con diferentes densidades, la densidad del productor, que eran 73.000 plantas, y utilizamos una densidad de 50% de la densidad del productor para evaluar este comportamiento. Y acá este es un caso de un maíz temprano que se encuentra en R2, R3, que tuvo 10 días consecutivos de temperaturas medias por encima de 35 grados. Luego de este periodo sacamos una foto y se puede ver cómo claramente la densidad de plantas más alta disparó su senescencia foliar y cortó el llenado de granos, comparado con la densidad de plantas más baja, que permitió mantener el perfil foliar activo durante esa etapa de crecimiento. Para en este caso de este ensayo, la baja densidad duplicó el rendimiento de la densidad más alta. Bueno, ahora bien, en función de lo que vimos anteriormente, en ambientes restrictivos, de menores a 6 toneladas por hectárea, generalmente se utilizan manejos defensivos, es decir, bajamos la densidad de siembra, atrasamos la fecha y utilizamos bajo o nulo uso de insumos. Sin embargo, siempre nos queda la incertidumbre de cómo capturar mejoras en años donde las condiciones climáticas se presentan favorables. Entonces, en este sentido, está la posibilidad de poder combinar la utilización de esas bajas densidades con materiales plásticos que de alguna manera compensen en cantidad de granos la falta de individuos en aquellos años que se presenten más favorables. En este caso, ya a nivel comercial, tenemos distintos fenotipos, le llamamos fenotipos porque pueden ser diferentes materiales de diferentes empresas que presenten el mismo mecanismo de plasticidad. Tenemos materiales flex que tienen la capacidad de aumentar el número de granos por hilera en la espiga. Tenemos materiales prolíficos que tienen la capacidad de dar más de una espiga por planta en el vástago principal. Tenemos materiales macolladores que tienen la capacidad de dar espigas en macollos fértiles a partir de, además de la espiga en el vástago principal, y luego una combinación de los dos anteriores. Un ejemplo de esto es el caso del flex. ¿Cómo construyen el rendimiento cada uno de estos fenotipos? Acá tenemos el rendimiento para los distintos componentes del material flex. En amarillo se ve el rendimiento total, que anda alrededor de las 7,5 toneladas en este caso, y podemos ver cómo el material flex depende fuertemente de cuánto rendimiento tenga en su espiga primaria. En rojo, que está la espiga secundaria, espiga de macollo, prácticamente no tienen aportes al rendimiento total de este fenotipo. Contrariamente, el material prolífico construye rendimiento sí fuertemente a partir de su espiga principal, pero también hay un aporte interesante de espigas secundarias y casi nulo aporte de espigas de macollo. Por otra parte, el material macollador, también su principal composición del rendimiento lo da la espiga primaria. Las espigas secundarias tienen muy baja contribución y sí tienen una mayor contribución de espigas de macollo fértiles. Finalmente, la combinación del prolífico macollador en realidad se termina comportando más como prolífico que como macollador. A pesar de que tiene aportes de espigas de macollo, la mayor contribución viene de espigas secundarias y, por supuesto, la espiga principal. Bueno, un ejemplo claro de esto que reportó Gustavo Madoni para la red de ultra baja densidad, que me pareció interesante traerlo a colación, en donde muestra la diferencia de rendimiento, es decir,
todos los que llamamos materiales más plásticos, prolífico, macollador y prolífico, menos el rendimiento del flex, en función del rendimiento del material flex en el eje X. ¿Cómo se lee esto? Valores positivos, ganan los materiales plásticos, valores 0, empatan, valores negativos, gana el material flex. Y lo que me pareció interesante acá es que agrupa en rangos de rendimientos del flex de 2 a 4 toneladas hasta 8 a 12 toneladas, y también muestra el rango de densidades que va desde 35.000 plantas hasta 54.000 plantas. Principalmente lo que se puede observar es que en ambientes de alto rendimiento no hay ventajas de los materiales plásticos, es decir, gana el flex. Y en ambientes más limitantes, por debajo de las 6 toneladas principalmente, generalmente ganan los materiales plásticos, el prolífico y el prolífico macollador. Sin embargo, en muchos casos, también hay una alta proporción en donde el macollador, incluso en densidades, en ambientes de rendimiento bajo, también termina perdiendo. Bueno, ya pasando a las condiciones y los escenarios climáticos esperados para la siguiente zafra, podemos ver algunos de los modelos que tienen en cuenta la temperatura superficial del mar en la zona ecuatorial, que se asocia muy fuertemente a lo que es el fenómeno ENSO. Podemos ver que anomalías por encima de las normales me pronostican una fase del niño, mientras que anomalías negativas una fase de la niña. Pero lo que podemos ver claramente en estos dos modelos es que todos los modelos están coincidiendo de que la temperatura va a ser con anomalías positivas y asociado a la fase del niño. Ahora bien, esto tiene un impacto fuerte sobre el rendimiento, y en este caso muestro datos publicados por FUCREA en una jornada anterior, donde clasificaron en función de las fases del ENSO. En este caso juntaron niño neutro versus niña para maíz 1, maíz 2 y maíz tardío, y principalmente lo que se puede observar es que el gran impacto de la fase del ENSO se da sobre maíces de primera y no sobre maíces de segunda o tardío. Por otra parte, simulaciones hechas en Argentina que relacionan el rendimiento, no el rendimiento, sino la producción total alcanzable en millones de toneladas en función de fases del niño, neutro y niña para distintos cultivos, soja, trigo y maíz. Podemos observar en principio que el impacto del fenómeno ENSO sobre el trigo es muy bajo, en realidad no hay impacto, y que principalmente se da sobre los cultivos de verano, soja y maíz principalmente, con un impacto diferencial en donde el efecto de la niña, para el caso de maíz, aumenta muchísimo la variabilidad de esa producción alcanzable respecto a soja. Sin embargo, en función de los pronósticos para la siguiente zafra, nos estaríamos ubicando dentro del rango del niño, donde esperaríamos mejoras en los rendimientos de maíz y soja. De estos modelos es interesante porque se derivan pronósticos. En este caso, este es un pronóstico que libera el IRI para el caso de lluvias durante el trimestre noviembre, diciembre y enero. Y se puede observar claramente que existe una probabilidad entre el 45 y el 50% de que haya precipitaciones mayores a las normales durante este trimestre en la siguiente zafra. Ahora bien, hay que tener en cuenta que también esto viene asociado a un pronóstico durante el mismo trimestre de temperaturas por encima de lo normal, especialmente para fechas de siembra temprana que ubican su periodo crítico más entrado en enero, donde se dan las mayores temperaturas. Ahora, ¿cómo utilizamos estas herramientas para tomar decisiones de manejo? Bueno, un ejemplo interesante es el que se publicó con datos locales en un paper de Gonzalo Rizzo, en este caso para el cultivo de soja, pero lo interesante es que
pronósticos previos, cuando yo tengo que tomar, por ejemplo, la decisión de la fecha de siembra o ajustes de densidad, por ejemplo, me pueden pronosticar lo que va a pasar durante el periodo crítico de ese cultivo, que acá se remarca en verde, ¿no? Hay un ajuste bastante certero, que ya lo muestra Andrés Berger en su presentación anterior, de estos pronósticos con lo que va a pasar durante el periodo crítico, para este caso en el cultivo de soja. Pero tranquilamente podríamos extrapolar esto al cultivo de maíz, donde utilizando pronósticos previos, más alrededor de la siembra, podríamos definir el ambiente que vamos a tener durante el periodo crítico del cultivo y ajustar, por ejemplo, la densidad en mayor medida, porque una vez que la defino ya no la puedo cambiar, y la fertilización en menor medida, porque puedo realizar aplicaciones postergadas durante el ciclo e ir corrigiendo lo que me va demandando el cultivo durante su ciclo. Ahora bien, quiero plantear una nota de caución, principalmente respecto a maíz temprano, y esto lo quiero mostrar. Este es el almacenaje de agua para el caso de maíz temprano, como mostré anteriormente, pero en este caso lo que le añadimos fue cómo sería el almacenaje de agua para todas las series del niño o para todas las series de la niña, ¿no? Entonces, en negro se puede mostrar la serie, se ve la serie histórica, cómo varía a lo largo del ciclo de cultivo, como vimos anteriormente, y en naranja se puede ver el niño y en verde se puede ver el almacenaje de agua en un año promedio de la niña. Entonces, principalmente lo que se puede observar es que si nos ubicamos en el periodo crítico del maíz temprano, que es donde se define en mayor medida el rendimiento, podemos observar que para el caso del año de niño mejora de manera marcada el agua disponible respecto a la media normal e incluso mucho más respecto a la niña, pero que si tomamos en cuenta la línea roja que representa el umbral, el 50% del agua útil, por debajo del cual ya el cultivo empieza a sufrir déficit, no evitaríamos un déficit hídrico en algunos momentos puntuales para el cultivo. Hay muy baja proporción de años que superan ese 50% del agua útil. Por otra parte, si hacemos el mismo ejercicio para el caso del maíz tardío y nos centramos alrededor de floración, fíjense que ya no se diferencian tan claramente el niño y la niña, es decir, que con el atraso en la fecha de siembra no solo estabilizamos los rendimientos, sino que borramos el efecto denso, tal como lo muestran los datos que mostré anteriormente de FUCREA. Bueno, ya pasando a los mensajes finales, el escenario climático esperado para la siguiente zafra es una fase del Niño, en donde esperaríamos precipitaciones iguales o mayores a las normales, pero principalmente centrado alrededor del trimestre octubre, noviembre y diciembre, podríamos incluir enero también. ¿Cuánto? Más o menos, y más o menos son 100 milímetros más, repartidos dentro de este trimestre, ¿no? Por otra parte, destacar que la fecha de siembra es la práctica agronómica de mayor impacto. Si esperamos mejoras en el ambiente, apostaríamos a explorar rendimientos potenciales a través de fechas tempranas y densidades de siembra un poco más elevadas, o en ambientes restrictivos apelar a la estabilidad de rendimiento con reducciones en la densidad de siembra y atrasos en la fecha de siembra. El Niño no evitaría limitaciones hídricas durante el periodo crítico de maíces tempranos y estrés por altas temperaturas en el llenado, como vimos anteriormente. Para el caso de maíces de segundas, cuando el inicio del barbecho se da luego del 15 de noviembre, empieza a bajar mucho la probabilidad de partir con el perfil completo de agua a la siembra. Sin embargo, bajo las perspectivas de la campaña que viene, en este caso estaríamos mejor posicionados. Finalmente, en ambientes restrictivos, donde tenemos esa maceta chica que no nos permite entregar el agua fácilmente y dependemos de las lluvias durante la estación de crecimiento,
reducciones en la densidad de planta en combinación con la utilización de materiales plásticos con alta tolerancia al estrés contribuyen a estabilizar el rendimiento y capturar eventuales mejoras en la oferta ambiental en el caso que eventualmente se den. Y para el caso de fechas de siembra tardías y de segunda, es importante considerar los eventos biotecnológicos, sobre todo de protección contra insectos, considerar las tasas de secado, ya que hay diferencias entre materiales comerciales en este sentido, y eventual uso de fungicidas, porque ya ha sido reportado una respuesta consistente al uso de fungicida en la respuesta a rendimiento para maíces tardíos y de segunda. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta.